Continuando con nuestro ciclo Juan Pablo II, Vida y Magisterio, me corresponde hoy hablar de América Latina y la teología de la liberación en el pensamiento de Juan Pablo II. Continuamos con nuestro ciclo Juan Pablo II, Vida y Magisterio. Hoy vamos a hablar de Juan Pablo II en América Latina. Juan Pablo II es un papa viajero. Una de sus características es precisamente que sale de Roma, sale de Italia. No era costumbre, en particular, que los papas salieran de Roma y de Italia. Pablo VI viajó un par de veces solamente a los Estados Unidos, a América Latina, en este caso a Bogotá, en una oportunidad, y a Tierra Santa. Pero la verdad es que Juan Pablo II marca precisamente su magisterio y su pontificado con más de 100 giras y por lo tanto recorriendo prácticamente todos los países del mundo. 1978 es el año de los tres papas. Fallece Pablo VI, le sucede Juan Pablo I y nada más que a los 33 días fallece sorpresivamente Juan Pablo I. En el tránsito de uno a otro papa y finalmente la elección de Karol Wojtyła como Juan Pablo II, está programada la conferencia del CELAM en la ciudad de Puebla, en México. Tras la muerte de Pablo VI, se posterga de octubre a enero del año 79 y por lo tanto Juan Pablo II, una de sus primeras, podríamos decir, tareas pastorales es precisamente la de viajar a México para inaugurar esa tercera conferencia general del episcopado latinoamericano. Podríamos decir, por lo tanto, como señala un destacado teólogo y pensador uruguayo, que el pontificado de Juan Pablo II se inicia en la periferia, es decir, se inicia en este caso en el continente latinoamericano. Y la relevancia precisamente de su presencia en Puebla y al mismo tiempo la relevancia no solo para la Iglesia latinoamericana, sino yo diría para la Iglesia universal, es realmente decisiva. Para muchos, no solo con su primera encíclica Redemptor Hominis, sino con su primer viaje a México en enero de 1979, es donde quedan ya marcadas las líneas directrices de su magisterio. Juan Pablo II va a estimar como función esencial de los sucesores de San Pedro el conservar la unidad interior de la Iglesia y asegurar su misión espiritual. Eso es lo que él señala en su discurso, precisamente en su primer mensaje, cuando asume como pontífice. La tarea del pontificado es conservar la unidad al interior de la Iglesia y asegurar su misión espiritual. De la mano de la gran carta, yo diría, del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, recordemos de que Juan Pablo II, como arzobispo de Cracovia, fue cardenal y padre conciliar durante el concilio y por lo tanto participa del Vaticano II. En base a ese documento del Vaticano II, había manifestado especial preocupación sobre la eclesiología, es decir, sobre la naturaleza y la misión de la Iglesia, el modo de existir, el modo de actuar de esa Iglesia y por lo tanto la importancia de adherir al documento conciliar la va a entender no como un, podríamos decir, magisterio que parte desde cero con una hoja en blanco, sino más bien como un punto de partida que recoge precisamente el magisterio anterior y en este caso no entiende el Vaticano II, sino entrelazado, conectado con el magisterio
que le precede, es decir, con el Vaticano I y con los concilios anteriores. Por lo tanto, señala que tal como resulta iluminada por la tradición y conteniendo las fórmulas dogmáticas dadas hace un siglo por el Concilio Vaticano I, es como debemos entender la eclesiología del Vaticano II. El punto va a ser decisivo para rectificar o corregir interpretaciones también postconciliares después del Concilio Vaticano II que pretendieron algunos iniciar una nueva iglesia a partir del Vaticano II. En el caso de Juan Pablo II estamos con un padre conciliar que busca poner en práctica la médula, yo diría, del Concilio Vaticano II y a partir de allí conectarlo con toda la tradición magisterial de la Iglesia, no como un punto de partida de cero, sino precisamente como una continuidad de un magisterio que se va acumulando, que va creciendo precisamente a través del tiempo. ¿Qué iglesia entonces, y es una pregunta clave para entender la Conferencia General de Puebla, qué iglesia es la que emanaba del Concilio Vaticano II? Recuerden de que estamos en 1979 y por lo tanto todavía con rasgos de la crisis postconciliar. Más aún, también, particularmente en la iglesia latinoamericana, existía el problema de cómo afrontar el discurso también de la teología de la liberación que había emergido precisamente como una de las consecuencias también producto de aquella crisis postconciliar. Recuerden de que Juan Pablo II asume con una iglesia que está, yo diría, trizada con crisis al interior y con ataques exteriores. Sin embargo, vamos a ver que su capacidad, yo diría, teológica, pastoral, magisterial, van a darle a la Iglesia Católica un impulso decisivo en la segunda mitad del siglo XX. En Puebla, Juan Pablo II va a señalar que como punto de partida para entender esta tercera conferencia episcopal hay que enraizarla, conectarla con la conferencia anterior, es decir, con la conferencia de Medellín de 1968. Con todo lo que tiene de positivo la conferencia de Medellín, pero sin ignorar, dice Juan Pablo II, las incorrectas interpretaciones a veces hechas y que exigen sereno discernimiento, oportuna crítica y claras tomas de posición. ¿Qué es lo que pasaba? De algún modo la conferencia del 68 en Medellín estuvo precisamente, yo diría, inundada por la atmósfera rebelde, revolucionaria de la segunda mitad de la década de los 60. Esa atmósfera que impacta en toda la sociedad y también impacta en la Iglesia. Y por lo tanto hubo algunas lecturas de Medellín que evidentemente van a dar lugar a interpretaciones que va a corregir, que va a rectificar Juan Pablo II. Estaba consciente, por lo tanto, el nuevo Papa de rectificar con decisión y hacer frente a esta crisis postconciliar que en América Latina había alcanzado fuertes, yo diría, cuotas de contestación, de disenso, de crisis religiosa, de magisterios paralelos que provocaron también confusión dentro de los propios fieles católicos y particularmente crisis al interior también de las órdenes religiosas y del propio clero diocesano. Para entender un poco lo que quiero decir de esa falsa interpretación de Medellín, voy a recoger las palabras de un filósofo argentino que va a sufrir en carne propia, yo diría, esa crisis postconciliar. Va a ser asesinado al salir de misa y al citarlo aquí, de alguna manera, vamos a rendirle también un homenaje como a muchos que en este caso cayeron en esa situación. Carlos Saccheri escribía en 1972: se está dando hoy la desvirtuación de los documentos de Medellín.
aprobados por el CELAM en su conferencia de 1968. A través de grupos modernistas, el marxismo ha ido creando una especie de Medellín paralelo, como antes lo hiciera con el Concilio Vaticano II. Se dejan de lado las reformas que tienden a una profunda renovación del espíritu cristiano de nuestros pueblos, mientras se acentúa hasta deformar todos aquellos textos y enunciados que pueden dar pie a un planteo dialéctico de la realidad latinoamericana. En otras palabras, de que están interpretando los documentos, por así decirlo, eclesiales, a partir de un método de interpretación ideológico y particularmente dialéctico, es decir, de lucha de clases con una mirada más bien de opresor oprimido en la dura situación social que vivía Latinoamérica en aquella época y que en parte sigue viviendo hasta el día de hoy. La foto que está de fondo de este fragmento, de esta cita de Carlos Saccheri, es prueba palpable de lo que vengo señalando y en este caso refleja también la situación que se vivió particularmente en Chile, como también un sector minoritario de la Iglesia, pero particularmente activo, va a pretender dar origen a los 80, de ahí a los 200, de ahí a los cristianos por el socialismo, reunirse efectivamente con Fidel Castro en 1971 en la Embajada de Cuba en Santiago y recoger las ideas castristas de generar un diálogo cristiano-marxista en donde el cristianismo pasa a ser pieza fundamental dentro de la revolución que el dictador cubano pretende para toda Latinoamérica. Ya no se trata de una estrategia simplemente de colaboración entre cristianos y marxistas, sino que se trata precisamente de una estrategia a largo plazo que busque efectivamente una colaboración y una reunión entre marxistas y cristianos. En la foto aparecen los casi 80, casi 200 sacerdotes y religiosos, entre ellos quien va a dirigir Cristianos por el Socialismo, el jesuita Gonzalo Arroyo. Va a estar también Esteban Gumucio, Pablo Richard, Antonio Guidó, Pujadas y otros tantos. Muchos de ellos, algunos de ellos, yo diría la mayoría, dejan su ministerio sacerdotal al correr y al pasar de los años. Parece más atractivo para algunos hacer la revolución política que efectivamente llevar a cabo la administración de sacramentos y una pastoral religiosa. Chile había vivido esa situación, por lo tanto, con particular vértigo en aquella época. Y si posteriormente el fracaso de la Unidad Popular supuso que esa tendencia de Cristianos por el Socialismo, que deriva también y se alimenta de la teología de la liberación, fuese reprimida en Chile, hay que decirlo, de que va a encontrar nuevos escenarios fundamentalmente en Centroamérica. Y a esos escenarios va a tener que enfrentarlos, en este caso, Juan Pablo II. El concepto de liberación pasa a ser clave para entender entonces esas teorías de una teología de la liberación que supuestamente tendría su arraigo en Latinoamérica, pero la verdad es que van a ser teólogos fundamentalmente europeos los que influyan en teólogos latinoamericanos formados en Europa. El principal, yo diría, teólogo de la liberación va a ser Gustavo Gutiérrez, peruano, quien escribe en 1971 Teología de la Liberación, Perspectivas. Estuvo en Chile precisamente alentando a los cristianos por el socialismo ese mismo año. El concepto de liberación se consagra en Medellín y si bien había sido anunciado
en su original sentido evangélico, fue por algunos caballo de Troya, podríamos decir, de intenciones ideológicas, en particular pretendiendo realizar reformas de estructuras económicas en clave marxista como necesario anticipo de la tarea evangelizadora en la difícil realidad social de este continente latinoamericano. El concepto de liberación va a terminar siendo tergiversado por algunos en medio de las tormentas, podríamos decir, de fines de los años 60 y sobre todo durante la década siguiente. En Chile transitaron, como hemos dicho, de la Iglesia joven hacia el movimiento Camilo Torres y de ahí hacia los 80 los cristianos por el socialismo, y la teología de la liberación va a estar incorporada en su análisis de la realidad. Yo diría el corazón de la teología de la liberación es que no parte de un análisis teológico, sino más bien parte de un análisis de la praxis, de la realidad. La realidad es la que de alguna manera proyecta y condiciona la teología. Y bajo esa perspectiva, ante una realidad leída en clave marxista, el resultado de ello va a ser también una pseudo-teología en clave marxista. Digo pseudo-teología porque el centro de esa teología no va a estar en Dios, sino que precisamente va a estar en las realidades estructurales, socioeconómicas, que son las que deberían cambiarse como necesario anticipo a cualquier proceso de evangelización. Repito de nuevo, es la praxis, la realidad política y socioeconómica la que condiciona, por así decirlo, la reflexión teológica y la creencia religiosa. El drama de este diálogo cristiano-marxista es que muchos cristianos se van a hacer marxistas y muy pocos marxistas van a convertirse al cristianismo. Aspiraban muchos de ellos hacia una iglesia que no solo tenía una debida opción preferencial por los pobres, esa opción preferencial es una lectura, yo diría, legítima de Medellín y confirmada, vamos a ver, en la conferencia del CELAM de Puebla. El problema es que de esa debida opción preferencial por los pobres, que al mismo tiempo no es única ni exclusiva, termina tergiversándose precisamente el mensaje religioso en un mensaje de cambio de estructuras socioeconómicas. Y por lo tanto, en donde la Iglesia debía tomar partido en ese cambio revolucionario en pos de una sociedad socialista, que termina en ocasiones expandiéndose precisamente en una praxis, en una acción de odio, de lucha de clases, y sin descartar sin duda la violencia, propio también de la ideología marxista. Sin embargo, en los documentos de Medellín va a señalarlo el nuevo secretario general del CELAM y posteriormente presidente del CELAM, el cardenal Alfonso López Trujillo, va a señalar de que en los documentos de Medellín no es precisamente la dialéctica del conflicto ni la de la lucha de clases la que está presente en sus documentos. Es la reconciliación y no el conflicto lo que ilumina el espíritu de Medellín. Y eso es algo que efectivamente debemos rectificar y debemos precisamente hacer ver también a los miembros de la propia Iglesia. La imagen nos muestra un Cristo con una metralleta en la espalda. En 1968, precisamente Clotario Blest señalaba de que si Cristo bajaba hoy a la tierra, lo que llevaría no sería precisamente los 10 mandamientos, sino una metralleta en la espalda. No llevaría la cruz, sino precisamente una metralleta en la espalda. Por lo tanto, vamos a ver cómo sectores de iglesia favorecieron lamentablemente también una respuesta violenta, incluso guerrillera, en ocasiones en una candente situación política y social en Latinoamérica. Para entender el concepto de liberación,
es clave el documento que en 1975 va a generar Pablo VI, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi. Pablo VI en 1975 está en sus últimos años de pontificado y precisamente está viendo una crisis interna posconciliar muy fuerte, con magisterios paralelos, con conferencias episcopales que van por libre al margen en ocasiones de las propias señales de la Santa Sede. Y es así como la Evangelii Nunciandi no adquiere la fuerza necesaria en su momento, en 1975, pero sí la adquiere, me atrevería a decir, inmediatamente con Juan Pablo II, porque él la reactiva y yo diría le daría la fuerza que quizá le faltó a Pablo VI durante los últimos años de su pontificado y que la va a tener Juan Pablo II en los primeros años de su propio pontificado. Juan Pablo II proclama la liberación en sentido integral, como la anunció Jesús, una liberación como fidelidad a la palabra de Dios, a la tradición viva de la Iglesia, a su magisterio y en los términos siguientes: liberación en sentido integral, como la anuncia Jesús, a todo lo que oprime al hombre, en pos de la salvación del pecado y del maligno, dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocido por Él. Hablar del maligno es hablar precisamente de la presencia también del mal en la sociedad. Liberación hecha de reconciliación, dice Juan Pablo II, y de perdón, reconociendo a Dios Padre y de ser hijos de Dios, reconociendo a todo hombre como nuestro hermano. Liberación como superación de las diversas servidumbres e ídolos que el hombre muchas veces se forja, y como crecimiento, esta liberación de un hombre nuevo. Liberación que dentro de la misión propia de la Iglesia, y recoge aquí también a Pablo VI, no puede referirse a una simple y estrecha dimensión económica, política, social o cultural. La liberación está centrada en el reino de Dios y no reducida, por lo tanto, a una praxis, por así decirlo, de corto plazo o reducida exclusivamente a un programa sociopolítico o económico. En Puebla, la verdad es que el viaje es clave y para muchos anuncia precisamente ese Papa mensajero de la vida, peregrino de la paz, es decir, un Papa que a fines del siglo XX yo diría que reanima precisamente el lugar de la Iglesia católica en el mundo. El discurso de Juan Pablo II en Puebla a los obispos latinoamericanos puede considerarse como uno de los más importantes de su pontificado. Fue la madura reflexión de un hombre que desde su juventud había lidiado también con la cuestión moral de la violencia revolucionaria como respuesta a la injusticia social, señala el teólogo norteamericano George Weigel. En otras palabras, es también fruto de su propia cultura, de su propia experiencia de vida. Ya lo vimos como testigo de los totalitarismos, del nazismo y del comunismo, que enfrenta también la realidad de su tiempo. Pero enfrenta esa realidad para, yo diría, iluminarla bajo una perspectiva cristocéntrica, a diferencia de la mirada de la teología de la liberación, que pretende hacer de esa realidad una proyección de la religión. El punto de vista es, por lo tanto, contrario. Es categórico Juan Pablo II al reunirse con los obispos latinoamericanos. Os congregáis aquí no como un simposio de expertos, no como un parlamento de políticos, no como un congreso de científicos y técnicos, sino como un fraterno encuentro de pastores de la Iglesia. Y como pastores, vuestro deber es el de ser maestros de la verdad, no de una verdad humana
y racional, sino de la verdad que viene de Dios, que trae consigo el principio de la auténtica liberación del hombre, esa verdad que es la única en ofrecer una base sólida para una praxis adecuada. En otras palabras, les está señalando y está particularmente consciente de que hay un sector también de la Iglesia latinoamericana que pretende más bien dar un mensaje sociopolítico más que un mensaje religioso y, por lo tanto, les señala efectivamente que ahí están en un simposio de pastores, no de expertos economistas o políticos. Otro de los aportes más importantes de la Conferencia de Puebla en 1979 es, podríamos decir, la reivindicación de la devoción mariana del continente latinoamericano. Y en esto coincide directamente con también el propio magisterio de Juan Pablo II. Ya hemos visto la importancia de la Virgen de Częstochowa en Polonia, y podemos decir lo mismo quizá de la Guadalupe en el continente latinoamericano. Juan Pablo II deja atrás la iconoclastia y el menosprecio de la religión popular que algunos, yo diría, expertos, sociólogos de la Iglesia criticaron durante los años 60 como algo, por así decirlo, premoderno. Va a ser Juan Pablo II y van a ser también laicos latinoamericanos los que colaboran en Puebla, entre ellos, por ejemplo, Pedro Morandé, Alberto Metol Ferré, revalorando la religiosidad popular precisamente del continente latinoamericano como un verdadero tesoro de fe arraigada en la sociedad, de fe de abajo hacia arriba, por así decirlo, de cultura en el más fiel sentido de la palabra. Por lo tanto, se recupera la profunda religiosidad popular y la riqueza que esa religiosidad popular supone también como método de evangelización y que había penetrado históricamente en las raíces de la cultura latinoamericana, que Juan Pablo II capta y yo diría fortalece. En el mensaje también de Puebla, Juan Pablo II recuerda en México a los intrépidos misioneros que, provenientes de España desde el siglo XVI, transmitieron la imagen de Cristo por fidelidad a la Iglesia. Así, franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios y también jesuitas, entre otros, algunos con el sacrificio de su vida, habían hecho de Hispanoamérica el continente de la esperanza. Cristo es de todos. Y ellos, esos misioneros, sabían muy bien cuán importante es la cultura como vehículo para transmitir la fe. La pintura que vemos de Ferrer Dalmau nos habla precisamente del camino a Tenochtitlán. En cada expedición hispánica en el proceso de descubrimiento y conquista del territorio latinoamericano va a haber un sacerdote que va a matizar sin duda ese afán de dominio político y económico que cualquier expedición humana de conquista conlleva. El rasgo característico precisamente hispano es que junto a ese dominio político y económico va a haber también un afán de transmisión espiritual, de transmisión de fe, que hacen hoy al continente latinoamericano el continente en donde hay un mayor número de bautizos en el siglo XXI, católicos, lo que demuestra también ese inmenso arraigo de ese proceso de evangelización. Yo diría, homenaje que le hace a esos misioneros, muchas veces anónimos, que desde fines del siglo XV irradiaron la fe en las montañas, en las selvas, en los valles, en los desiertos de América, es un testimonio particularmente también que nos habla de nuestra cultura y particularmente de nuestra cultura cristiana. El discurso de Juan Pablo II fue claro, valiente, ciertamente cristocéntrico como todo su magisterio. La evangelización, dice, mejor dicho, en el presente y en el futuro de América Latina no puede cesar de afirmar la fe de la Iglesia.
y advirtió que una concepción de Cristo como político, revolucionario, como el subversivo de Nazaret, no se compagina con la catequesis de la Iglesia. El pontífice insistió: no hay garantía de una acción evangelizadora seria y vigorosa sin una eclesiología bien cimentada. Y conforme a esa eclesiología cristocéntrica, es que es un error afirmar que la liberación política, económica y social coincide con la salvación de Jesucristo, que el Regnum Dei se identifica con el Regnum Hominis. Distingue precisamente ambos planos. Va a señalar la necesaria y debida opción preferencial por los pobres, pero efectivamente no pretende que el clero se embarque precisamente en un proyecto sociopolítico. De ese error nace la actitud de desconfianza a la Iglesia institucional u oficial, aquellos que terminan confundiendo el Regnum Dei con el Regnum Hominis, calificada como alienante por algunos, a la que se opondría otra iglesia que llaman popular. Es lo que él va a denunciar años después en Nicaragua. Y como vemos cómo la revolución sandinista pretendió manipular a la iglesia y convertirla, por así decirlo, en socios de una revolución socioeconómica y política. Si fue capaz de denunciar y rectificar, por lo tanto, con voz firme en Latinoamérica esta consideración respecto a la teología de la liberación, no posterga Juan Pablo II a los más pobres. Señala: no es justo, no es humano, no es cristiano continuar con ciertas situaciones claramente injustas. Hay que actuar con celeridad, y quien más debe colaborar en ello es el que más puede. Fue en Puebla, por lo tanto, donde se expresa la opción preferencial por los pobres. Opción que, repito, no es única ni exclusiva, pero que es precisamente una piedra fundamental del magisterio católico en Latinoamérica. Su llamado no alentó a la revolución ni a la violencia, sino a la mirada al Cristo de todos. Compartió el compromiso a favor de los pobres, pero lo aleja de los movimientos inspirados en la teología marxista que podrían desembocar en regímenes prosoviéticos o socialistas. En Puebla vamos a ver también una profundización en el concepto de cultura a través de ese núcleo que López Trujillo va a generar junto a Alberto Metol Ferré, Pedro Morandé y otros. La cultura se va formando y se transforma en base a la continua experiencia histórica y vital de los pueblos. Se transmite a través del proceso de tradición generacional. El hombre, pues, nace y se desarrolla en el seno de una determinada sociedad, condicionado y enriquecido por una cultura particular. La recibe, la modifica creativamente y la sigue transmitiendo. La cultura es una realidad histórica y social. Ya vimos, ¿se acuerdan?, la importancia de la cultura polaca en la vida y en el magisterio de Juan Pablo II. De nuevo, el concepto de cultura queda en este caso también como un concepto fundamental dentro del magisterio para Latinoamérica. Es destacable también el llamado que él va a realizar a la unidad de los cristianos como instrumento y camino de evangelización. Uno de los dramas precisamente de la crisis posconciliar es, yo diría, la confusión, la división dentro de los propios católicos, que muchas veces comienzan a elegir precisamente sus sacerdotes, su misa, su iglesia, de acuerdo también a la orientación sociopolítica del pastor. Esa división no debiera existir. La división de los cristianos constituye un hecho grave que viene a cercenar la obra misma de Cristo y vuelve a recoger la Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Juan Pablo II recoge, reanima ese llamado de unidad. La división dentro de la misma iglesia se venía manifestando en esta crisis posconciliar a través también de magisterios paralelos, una de sus más confusas manifestaciones. Quizás la figura más importante dentro del ámbito laical de la Santa Sede sea un latinoamericano, Guzmán Carriquiri, que va a ocupar cargos importantes dentro
de la Santa Sede en el ámbito de los laicos durante el pontificado de Juan Pablo II, Benedicto XVI y también actualmente con el Papa Francisco. Guzmán Carriquiri, conocedor precisamente de esta crisis postconciliar, la denuncia de manera particularmente clara. La crisis, dice, afectó a los ámbitos eclesiásticos con una impresionante secuencia de secularizaciones sacerdotales. Se sufre la crisis de comunidades religiosas enteras, fundamentales en la evangelización, en la pastoral y en la educación. Las estructuras disciplinarias del clero pasan a un pantanal. Se produce desorientación en seminarios y universidades católicas. Todo repercute en tensiones y divisiones entre los fieles, baja de la práctica religiosa y disminución vertiginosa de vocaciones. En otras palabras, no es un dato antojadizo mío, es un dato que efectivamente está, yo diría, dolorosamente constatado desde la propia Iglesia. Estaba claro que algunos pocos, aunque muy activos, no entendieron esa eclesiología del Vaticano II y la entendieron no como una eclesiología de comunión, sino quizá de lucha de clases. Con Juan Pablo II, en cambio, estamos de lleno en esta nueva etapa eclesial que alcanzará su primera afirmación plena en América Latina. Algo no imaginado, el pontificado se inauguraba, dice Metol Ferré, desde la periferia. Tras el fracaso, yo diría, de las experiencias socialistas en el cono sur latinoamericano y en general en toda Sudamérica, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, el foco se traslada a América Central. En El Salvador se vive una cruenta guerra civil. El gobierno y el ejército está amenazado por la guerrilla marxista del Frente de Liberación Nacional. Una tercera vía del Partido Demócrata Cristiano con José Napoleón Duarte trata de mediar. Van a haber más de 10 años de cruenta guerra civil y en donde caen figuras tremendas como Monseñor Óscar Romero, asesinado por un escuadrón de la muerte en 1980. Quien le sucede, el arzobispo Arturo Rivera, va a ser capaz de desalojar también a la Comisión Justicia y Paz, que había sido condescendiente con los crímenes del Frente de Liberación Nacional, pero a su vez también fortalece su voz contra las violaciones a los derechos humanos, vengan de donde vengan, ya sea también de organismos militares. Apoyo indirecto a la democracia cristiana y, como digo, 10 años de tremenda lucha civil que estuvo también bañada de crímenes y de persecuciones a la Iglesia y de involucramiento del clero en algunos casos en estas luchas. Nicaragua es quizá la clave para el dilema de la liberación cristiana en los años 80 en Centroamérica. Dos sacerdotes liberacionistas de la teología de la liberación eran ministros de Estado de la revolución sandinista de Miguel Ortega, que a propósito sigue, en este caso en el gobierno en Nicaragua, con algún grado de intermedio. Esos sacerdotes eran Miguel de Escoto, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el conocido poeta Ernesto Cardenal, quien fue ministro de Cultura. En la visita de Juan Pablo II a Nicaragua en 1983 se le hizo ver precisamente a estos sacerdotes de que no podían ocupar cargos políticos siendo miembros precisamente del clero, es decir, siendo sacerdotes. Sin embargo, no respondieron a esas advertencias y Juan Pablo II debió advertirle y señalarle con el dedo en la propia losa del aeropuerto en Managua a Ernesto Cardenal y posteriormente suspender tanto a Miguel de Escoto como a los hermanos Cardenal. Tenía otro hermano colaborando también en otra oficina de gobierno, suspenderlos en su ministerio sacerdotal. En Nicaragua había una confusión entre iglesia y un sector precisamente de la revolución sandinista que quiso servirse de ella.
Pretendían también dividir a la propia iglesia, establecer una iglesia paralela, una iglesia popular, que era la iglesia del gobierno frente a una iglesia institucional que era la de la Santa Sede. La misa que le organizan en Managua durante su visita en 1983 es particularmente triste. ¿Por qué? Porque finalmente gritos ideológicos son mezclados precisamente en el ritual y en la liturgia católica junto a imágenes de guerrilleros. El propio Juan Pablo II quedó particularmente dolido precisamente de la poca, yo diría, del poco tacto, de la vulgaridad, en este caso, del gobierno nicaragüense. El asunto de la teología de la liberación, para ir terminando, va a presentar dos documentos relevantes durante la década de 1980 a través del cardenal Ratzinger y por lo tanto de la doctrina para la fe. Este prefecto de la doctrina de la fe va a publicar dos documentos particularmente relevantes frente a la teología de la liberación. Por un lado, condenando abiertamente a aquellas que buscaban confundir el marxismo con la teología y por otro lado, revalorando también los aspectos positivos que esa teología con un sentido, podríamos decir, evangélico de la liberación podían contener. Hay que atraer la atención de los pastores, de los teólogos y de todos los fieles sobre las desviaciones y los riesgos de desviación ruinosos para la fe y para la vida cristiana que implican ciertas formas de teología de la liberación y que recurren de modo insuficientemente crítico a conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista. No se puede tampoco localizar el mal principal únicamente en las estructuras económicas, sociales o políticas, como si todos los otros males se derivasen de esa causa, de estas estructuras, de suerte que la creación de un hombre nuevo dependiera exclusivamente de estructuras económicas o sociopolíticas. Lo que estas teologías de la liberación han acogido como un principio no es el hecho de las estratificaciones sociales con las desigualdades e injusticias que se les agregan, sino la teoría de la lucha de clases como ley estructural fundamental de la historia y por lo tanto yo diría con un afán de dialéctica de opresor-oprimido y por lo tanto más bien de enfrentamiento y no de reconciliación. Si fue capaz de criticar la teología de la liberación en Latinoamérica, también fue capaz de reconocerle aspectos positivos, la identificación de Jesucristo con los pobres, con los necesitados y sufrientes en un continente en donde habían problemas y hay problemas precisamente sociales pendientes. La conciencia del pecado objetivado también en estructuras de relaciones entre las personas y también entre las naciones y por lo tanto hay sistemas que pueden favorecer esos pecados, podríamos denominar, de carácter también social. La lucha por la dignidad humana y la justicia social que clama también contra la cultura de la muerte. Las instrucciones de 1984 y 1986, emanadas precisamente de la Prefectura para la Doctrina y de la Fe, que estaba a cargo del cardenal Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, y aprobadas por Juan Pablo II, la verdad es que van a ser ratificadas por la propia historia. Un par de años después se produce la caída del muro de Berlín y por lo tanto también la constatación en los hechos de un mundo y de una historia que cambiaba y que Juan Pablo II tuvo enorme clarividencia precisamente para leer sus rasgos y sus líneas más distintivas. Muchas gracias.